Mis queridos amigos, bienvenidos. Esto es Expert TV, el canal de los expertos. Mi nombre es Osvaldo Huerta. Te doy la más cordial bienvenida a Culturalmente Responsable. Culturalmente Responsable TV es el programa donde estamos platicando siempre acerca de cultura, acerca de arte, acerca de la responsabilidad cultural y sobre todo de aquello que es importante para el desarrollo no solamente humano y personal, sino también el desarrollo de México. México es un país rico en tradiciones, en cultura, en creatividad. Y Culturalmente Responsable tiene esa forma y esa responsabilidad de llevar a buen puerto a todos aquellos que forman parte de la comunidad cultural de México, que te digo algo, somos todos los mexicanos. Entonces, bienvenidos a Culturalmente Responsable. Quédate con nosotros porque el día de hoy vamos a tener una extraordinaria entrevista con un invitado de lujo, como siempre, aquí en Expert TV y en Culturalmente Responsable. Nos va a acompañar Miguel Salinas, un analista político extraordinario, además de ser una persona completamente culta. Y yo te voy a decir algo, el programa va a ser divertido, animado y con muchísima información, súper entretenido. Mi nombre es Osvaldo Huerta y arranca Culturalmente Responsable. Mi querido Miguel Salinas, bienvenido. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Gracias a ti por acompañarnos, porque aparte yo les voy a platicar que Miguel ahora ya es un nuevo amigo, porque a Miguel lo conocimos en un evento de hace una semana. Así es. Hace una semana de Sempro, que es toda una asociación de gestoría para cuestiones editoriales. Entonces, y nos hicimos amigos y además para mí fue un honor conocer a Miguel, porque empezamos a platicar de historia, empezamos a platicar de teatro, de arte, de cosas padrísimas. Y yo dije, te tengo que invitar. Y muy gentilmente también, Miguel, que ahora vamos a ir platicando acerca de todo lo que haces, porque yo quiero presentarles a Miguel, que aparte es analista político. Tiene 23 años ya de analista político, ¿no? La carrera... Siempre nos vemos jóvenes, todos los que nos dedicamos a la... Así es. Pero es que yo soy cano prematuro, eso es lo que no saben. Pero bueno... 23 años de analista político. Miguel también es asesor, eres asesor de todas las ramas, porque eres asesor de la iniciativa privada, de Fuerzas Armadas, evidentemente del gobierno y cuestiones diplomáticas, y también de la Iglesia Católica. Eres asesor en diferentes formas, tocas a toda la sociedad, y eso es importante. Así es. Es correcto. Miguel también es fundador del Boletín de Información e Inteligencia Estratégica, que ahorita nos vas a platicar acerca de qué es eso. ¿Por qué? Porque este Boletín de Información es una revista, y es una revista internacional que también conjunta a varios expertos, y es bien interesante porque todo esa es una labor de cultura importante para el desarrollo y la promoción de las diferentes expertices que tienen los mexicanos, y eso es padrísimo. Y sobre todo seguramente lo vas a ver y lo vas a reconocer, porque Miguel ha participado en diferentes programas, tanto de radio como de televisión, diferentes simposiums, y su rostro es conocido también porque ha participado con Esteban Arce ya desde hace año y medio en las diferentes emisiones que tiene Esteban, como Matutino Express y En Imagen y toda esta parte, con una sección maravillosa que vamos ya a empezar a incorporar a Culturalmente Responsable, que se llama Orgullo e Identidad Nacional Mexicana. Miguel, pues no me queda más que decirte bienvenido. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Para nosotros es un placer tenerte en el programa y bueno, empezar a platicar de todo lo que significa la cultura para México, ¿no? Eres una persona que se ha enfocado en el desarrollo de la cultura y el impulso de la cultura en México. Pues bueno, ha sido parte de las labores que me ha tocado hacer, Osvaldo, y gracias de verdad por la invitación. Me siento muy honrado de estar aquí. No, gracias, es tu programa. Espero que podamos, como tú dices, incorporar lo que estoy haciendo y que le sea de utilidad y de interés a tu público, ¿no? Encantado. Obviamente sabemos que los pueblos no se pueden desarrollar sin cultura. Eso es la base fundamental para el desarrollo de cualquier sociedad a lo largo de la historia. Evidentemente, si uno busca la justicia social, ¿no?, que tanto se ha pregonado, tienes que pasar evidentemente como el primer filtro
por la cultura, la educación, ¿no? Claro. Para llegar a ese punto, evidentemente tienes que conocer tu cultura, tienes que conocer tus raíces y tienes que valorarlas, ¿no? Nosotros venimos de una, no sé si es, yo creo que es una fortuna que venimos de una doble raíz que es totalmente distinta, pero que se supo amalgamar de una manera asombrosa, ¿no? Que es la raíz prehispánica y la raíz hispánica. Y todo lo que tiene, o sea, el mundo occidental, con todo lo que fue acumulando a lo largo de los siglos, que España lo recibió también como una herencia y la trajo de verdad de una manera muy generosa para entregarle. Y hay algo bien padre, y eso lo estábamos platicando el día que nos conocimos, y hay mucha gente que desconoce en mucho el origen y la historia de cualquier historia, la historia en general. Y el hecho de identificarse más o menos con alguno de estos dos orígenes, ya sea el español o ya sea el prehispánico, le da a un cierto nacionalismo malentendido. Así es. A las personas. Y entonces se sienten más prehispánicos y más aztecas que mestizos. Así es. Cuando el mexicano actual es completa, y desde hace muchos años, desde hace siglos, como cuatro, ¿no? Sí, es como cuatro, como cuatro, no. Sí. Es menos cinco. No menos cinco. Entonces, y de hecho sí son cinco. Como desde hace menos, es una raza perfecta, es una raza completamente nueva. Así es. No, sí nos estamos burlando de aquel. Entonces, y es perfecto. Entonces, ese mismo amalgamiento que se tiene de estas dos razas nos da un origen completamente diferente, rico, pero aparte poderoso. Totalmente. El mexicano es poderoso, y es poderoso no solamente geográficamente, sino es poderoso en historia, en creatividad, en esta conjunción. Y lo que resulta de esta maravillosa mezcla es cultura. Por supuesto. Es cultura, es arte, es dejar un precedente histórico en muchos sentidos y en muchos lados. Y eso es lo que tú Sí, atraes. fíjate que yo tuve la suerte esta semana de estar precisamente en Puebla, que es una ciudad que conjunta de una manera, yo creo que muy asombrosa, estas dos raíces. O sea, vamos, en Puebla tú puedes ver perfectamente armonizado lo que es la raíz prehispánica, y hay muchos vestigios y tienen ellos mucho orgullo de preservar ese pasado histórico. Claro. Además, toda la zona de Cholula pues fue una gran civilización que rivalizó, por si de alguna manera, con Tenochtitlán, y se les consideraba una ciudad sagrada, en fin. Pero además está toda la parte española, ¿no? Que la tienes ahí palpable, porque además fueron los primeros asentamientos que hubo. Pero además viene la tercera parte, que es ya la parte del mestizaje, ¿no? Donde Sí. tú ves perfectamente en armonía, no solamente en la comida, que es una de las principales cosas que se le reconoce a Puebla, y la comida de Puebla es precisamente esa mezcla de esas dos culturas, ¿no? De esas dos, por ejemplo, el mole sería impensable si no se hubieran juntado estas dos culturas, porque el mole surge además en un convento de religiosas, pero hecho en base a elementos de la comida tradicional prehispánica, ¿no? Y enriquecidos con lo que se había traído de España. Porque también la comida es parte de la cultura y es gourmet, y va a ser exposición en muchos lados. Todo lo que es la nogada, ¿no? La nogada, que también se da en ese mismo tiempo. En este tiempo, que es el momento que julio, agosto, poquito septiembre, ¿no? Claro. Entonces, el alimento también te muestra una gran cultura. Yo estoy convencido de que la cocina mexicana es la mejor y la más amplia del mundo, y en muchas partes así se le considera. Muchos creen que, bueno, está la francesa y después la mexicana, pero la realidad es que yo creo que la mexicana es mucho más rica porque es mucho más amplia, y tú vas a un pueblo, al que sea, en cualquier parte del país, sobre todo del centro hacia abajo, y hay platos que no los vas a encontrar en ninguna otra parte del país. Claro, y por sabor, claro, y por sabores y por formas. Vamos a regresar a platicar un poco de lo que encontraste en Puebla, que eso me encanta, y vamos a darles una excelente noticia regresando después de esta pequeñísima pausa. Estamos en Expert TV, Culturalmente Responsable TV, y tenemos invitado de lujo, Miguel Salinas. Gracias.
Regresamos, mis queridos amigos, esto es Culturalmente Responsable, mi nombre es Osvaldo Huerta, y si no nos habías sintonizado y si no nos habías cachado en línea, estamos platicando con Miguel Salinas, que es un extraordinario amigo, analista político, historiador de todo. Bueno, no saben, estamos platicando de todo lo que hay de cultura y riqueza de México en general. Así es. Porque aparte él es fundador de la revista del Boletín de Información e Inteligencia Estratégica, que es una revista encargada también de reunir a expertos en diferentes temas. Así es. Entonces, nos estabas platicando, algo te encontraste en Puebla y eso me tiene impresionado y excitado. Cuéntamelo. Fíjate que estando de visita, como comentaba, en Puebla, me topé con una publicidad, un banner que promocionaba una exposición de Leonardo da Vinci, el cual evidentemente yo admiro muchísimo. Y me llamó la atención y pregunté, bueno, ¿de qué se trata? Pues, bueno, pues es un cuadro de da Vinci, en fin, no, dije, bueno, no importa, yo voy a entrar porque, claro, porque me gusta da Vinci, me interesa, claro. Entonces, al entrar a la exposición, que está muy bien puesta, está en la presidencia municipal, en el Palacio Municipal de Puebla, en el corazón de la ciudad, hay un recorrido por videos donde te van mostrando la obra de Leonardo y se enfocan específicamente en lo que han sido las imágenes que existen de él, que son muy pocas. De hecho, hay realmente imágenes de él, retratos, o imágenes de él, no nada más los cuadros. Se conocen realmente, digamos, dos oficiales, que es el que él pintó en esta técnica que es como un gis, que se llama como sanguina o una cosa así. Que es sanguini, una cosa así. Es una pintura rojiza que la hizo ya muy avanzado de edad. Y está un cuadro que tú has de conocer muy bien, que está en el Vaticano, bueno, no en el templo, sino en el Palacio Apostólico, donde vive el Papa, que es la Escuela de Atenas. Es un cuadro que es un fresco que pinta Rafael Sanzio, que fue contemporáneo de Miguel Ángel y de Leonardo, aunque él era ya de otra generación y los admiraba mucho a los dos. Entonces, en la Academia de Atenas presenta todos los grandes genios de la antigüedad y pone como figuras principales a Platón y Aristóteles. A Platón lo retrata con el rostro de Leonardo da Vinci. Ese es el otro, digamos, retrato, ¿no? Digamos, que existe. Y resulta que hay un tercer retrato. Bueno, había uno que se le conoce como el falso autorretrato, que es un cuadro que está en Londres, que tiene ahí desde el siglo XVII, con la idea de tener un cuadro original, entre comillas, de Leonardo. Ellos también tienen una falsa Virgen de las Rocas, ¿no? Claro, por supuesto. Entonces, puro fayuca en el arte así, también, ¿no? Así tal cual. Entonces resulta que en Inglaterra tienen este falso autorretrato que ellos sabían, o se sabía que era una copia de un autorretrato real, que no se sabía dónde estaba. Entonces, en el 2008, o sea, hace 10 años apenas, se descubre en un pueblito de Italia un cuadro que estaba, pertenecía a una colección privada, pero estaba realmente, vamos a decir, arrumbado, ¿no? Arrumbado me refiero a no que estaba ahí entre los tiliches, sino que estaba abandonado, formaba parte de la colección de la gente que tenía ahí el arte. Y estaba catalogado como un retrato de Galileo Galilei. De hecho, tenía una pluma blanca en el sombrero. Entonces, cuando los expertos lo ven, y alguno se interesó en ese cuadro, dijo, oigan, este es muy parecido al autorretrato falso que está en Londres. ¿No será este el original? Entonces empezaron a investigar y le hicieron pruebas, análisis científicos a la tabla, porque está pintada una tabla de madera. Que eso es aparte de otra cosa. Y resulta que era el famoso autorretrato que estaba perdido, y es además el único autorretrato de Leonardo da Vinci que está pintado al óleo. O sea, el otro era un dibujo, este es una pintura a color, evidentemente, de un Leonardo quizá de unos 50 años. Y pues la maravilla del mundo fue que era el original. Estaba atrás, en la parte de atrás de la tabla está grabado unas letras que son las de Leonardo da Vinci. O sea, no es su nombre, pero algo le puso que identificaron que era de él, ¿no? Y además por la antigüedad de la tabla, etcétera. Entonces esto fue un descubrimiento extraordinario, yo creo que el más importante en el arte en lo que va del siglo,
Y la sorpresa y todo este comentario es porque resulta que ese cuadro original único en el mundo está en la ciudad de Puebla, el original. Y se está exhibiendo ahorita. Está exhibiéndose precisamente el Ayuntamiento de Puebla, lo consiguió prestado y lo estamos viendo en la pantalla. Sí. Este cuadro que es la tabla esta, y está hasta el 6 o 7 de octubre, va a estar ahí en Puebla. La gente puede ir, el acceso es muy económico. Vale la pena de verdad, porque además es muy poca gente la que... O sea, a mí me sorprendió. Yo pensé que iba a haber filas de gente. Yo creo que a mucha gente le pasó como a mí, que pensaron que era una exposición, no porque no fuera interesante, pero nunca te imaginas que te vas a poner frente a frente con un cuadro original de Leonardo da Vinci. Además, solamente hay un cuadro original de Leonardo da Vinci en América, que está en el museo, si no me recuerdo, en la Galería Nacional de Arte en Washington, y es la famosa... mujer con el armiño. Claro. Sí. Ese es el único, ese me tocó verlo personalmente hace muchos años. Pero este es un cuadro extraordinario y es el único, aparte de ese, que está en América. En América. Lo tenemos en México. Vamos a verlo. Y está ya es octubre casi. Queda un mes y medio que toda la gente lo pueda aprovechar. La verdad es que no, estaba casi vacío. O sea, yo cuando entré 2 veces a verlo, la primera vez había 20 personas y anoche, ayer en la noche entré y éramos, yo creo que 5 personas, ¿no? Claro. Tienes la oportunidad de verlo, o sea, literalmente es ver a Leonardo da Vinci de frente, a los ojos. ¡Qué maravilla! Eso es el arte, eso es la cultura, eso es ser culturalmente responsable. ¡Qué padre! Una palomita para el gobierno de Puebla, una palomita. Y vamos a verlo. Vamos nosotros también a una pausa muy rápida y regresamos con Miguel Salinas, porque vamos a platicar de ese orgullo y de la identidad nacional mexicana. Entonces, gracias por ese dato. Yo sí me voy a Puebla, ¿eh? Todos vamos a Puebla. Vámonos a un corte. Así cambiamos nosotros de rápido con todo el tema. ¿Y saben qué? Porque hay algo bien importante. Muchos de los descubrimientos que se han hecho son fortuitos. Así es. Mi querido Miguel. Pero en muchas ocasiones pasan por todo un proceso. Y la gente que se puede dedicar al arte, o la gente que investiga también cuestiones de arte, pasa por procesos diferentes para poder llegar a un punto y para poder llegar a un reconocimiento. Lo triste es que en ocasiones los mismos mexicanos no conocemos las verdaderas historias o no conocemos cuántas figuras hay. Yo siempre he dicho que el mexicano y todas las historias merecen ser contadas. Si nos detuviéramos a conocer las historias de todos los mexicanos, serían historias tan interesantes que pudieran hacerse libros, pudieran hacerse obras de teatro, pudieran hacerse cine de todas las historias de cada uno de nosotros. Desde el niño que tiene 4 años y que vivió un parto complicado, ya es una historia para contarse. Claro. Así como las personas que pueden pasar tiempo, estudio, guerras, y que llegan a ser presidentes de la República. Tenemos ejemplos varios, ¿no? Digo, el más representativo que se me ocurre ahorita pues, es Porfirio Díaz, claro, que tiene una historia impresionante para ser contada desde el nacimiento hasta el momento de la muerte y el exilio, ¿no? Así es. Entonces, nuestra responsabilidad cultural es llevarlo y hacerlo cercano a la gente. Claro. Y eso es lo que tú haces con tus revistas, con tus cápsulas. ¿Cómo te surge esta inquietud de acercar la historia y de acercar la expertise de la gente y hacerlo más vivido para los mexicanos? Bueno, todo tiene que ver con esta revista que yo estoy publicando ya hace casi 5 años. Sí. En octubre cumplimos 5 años, en la cual es un medio a través del cual hemos rescatado, hemos publicado artículos de historia, sí, de filosofía, de todos tipos, de política, economía, de todo, ¿no? Por esta revista yo tomé contacto precisamente con Esteban Arce, un conductor de televisión y radio que yo creo que todo el mundo conoce en México, muy reconocido, con una gran trayectoria. Hicimos amistad, le gustó mucho la línea que yo manejo perdón, en la revista,
Y de ahí surgió la idea, él me propuso que tuviera algunas participaciones en su programa. No me especificó de qué, ¿no? Claro. Así que puedes participar, no sé. Bueno, yo manejo temas muy espinosos, variados, entonces claro. Yo dije, no lo quiero meter en complicaciones, ¿no? Entonces lo que estuve pensando, qué tema podía ser interesante, útil y además que no lo fuera a meter en problemas, ¿no? Y ahí ¿Por qué espinoso? ¿Por qué espinoso? Bueno, porque yo toco temas que son políticamente incorrectos, ¿no? Qué bueno. Estamos sacando cosas que los gobiernos en general tratan de ocultar o que la historia oficial trata de ocultar. Hemos sido también muy, digamos, atrevidos en cuanto a sacar y publicar fuentes prohibidas, en fin. Ha sido una revista, digamos, de combate y de rescate y de despertar de conciencias. Ese es nuestro eslogan, ¿no? El despertar las conciencias. Es lo que buscamos. Entonces, en este sentido, le presenté a Esteban un formato para rescatar las figuras olvidadas de la historia de México y que fueran, además, que sirvieran como ejemplo e inspiración para las nuevas generaciones. Las nuevas y las que estamos ahorita, ¿no? Nosotros somos las nuevas generaciones actuales. Exactamente. Entonces la idea era, básicamente, tomar personajes de las 4 principales épocas de la historia de México. La época prehispánica, la época novohispana, la época independiente y la actual. La independiente, digamos, abarcando el siglo XIX y XX. Y el México contemporáneo. Y además tomar a los personajes que estuvieran, que fueran desconocidos. Sí, claro. O sea, que nadie sabe que existieron. Otra es... malamente. Exactamente, los personajes olvidados. Sí. Que sabíamos que existieron, por ahí escuchamos alguna vez, pero ya no nos acordamos de ellos. La tercera es los personajes distorsionados, es decir, personajes que sí sabemos que existieron, que sí los tenemos presentes, pero que se ha ido manipulando tanto sus vidas que se ha deformado por completo su historia. Y la cuarta es los personajes contemporáneos, que están vivos todavía y que uno puede ir y platicar con ellos. Entonces, en ese sentido, hemos ido tomando de todas las épocas, de todo tipo de personajes, desde artistas, científicos, políticos, intelectuales, médicos, de todo, que son un ejemplo de tenacidad, de constancia, de disciplina, de honradez, de amor a México, de ser, digamos, innovadores, atrevidos, en fin, características que no están reservadas a hombres excepcionales, sino que todos podemos desarrollarlas. Es lo que decíamos. Y que la idea es que la gente vea esos ejemplos y diga, oye, 2 cosas. En primera, qué increíble historia, me inspira para yo hacer ese extra que tengo que hacer todos los días en mi vida personal, pero además, qué maravilla que haya sido un mexicano y que haya puesto el nombre de México tan alto, porque todos, de alguna manera, han puesto el nombre de México muy en alto. Entonces, la idea es que la gente reviva ese sentimiento de orgullo nacional y que conozca su verdadera identidad. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación nos están presentando actualmente modelos de identidad falsos, o sea, los narcotraficantes, los delincuentes, que son los que se salen con la suya, que son los que son exitosos, entre comillas, haciendo el mal, haciendo trampas, etcétera, ¿no? O futbolistas, que no es por demeritar la profesión, pero bueno, tampoco es que vayan a tener un impacto real en la cultura o en la historia o en la ciencia o en el desarrollo del país, ¿no? Entonces, estos son los verdaderos ejemplos que nosotros debemos de tomar y que nos deben inspirar. Es un acto, digamos, de justicia histórica y yo estoy aprovechando de verdad esta oportunidad que me dio Esteban, maravillosa, porque me abrió un espacio muy generoso tanto en el Matutino Express, que es el noticiero que él conduce en Televisa, en Gala TV, en Foro TV, perdón, todos los días, y además en Imagen Informativa en la tercera emisión que él conduce en las tardes, también en radio. El Matutino Express es sin duda, yo creo que el noticiero más visto en la Ciudad de México durante las mañanas, en muchas partes del país, pero en la Ciudad de México sin duda. Y la tercera emisión de Imagen en radio, yo creo que es el noticiero también más escuchado a nivel nacional, o el segundo, está peleando el primero o segundo lugar, pero tiene un gran impacto, y entonces el hecho de que ellos me hayan abierto esta puerta para poder hacer un reconocimiento muy merecido a estos mexicanos que han sido
nuestro ejemplo y que nos han abierto la brecha en muchos campos. O sea, ahí hemos rescatado, por ejemplo, las historias de la primer mujer médico que tuvo que sortear todo tipo de adversidades para poder ingresar, ya no digamos terminar, sino ingresar apenas a la facultad. Y tuvo que intervenir directamente el presidente de la República, Porfirio Díaz, evidentemente, para que le garantizaran un espacio educativo. Además, hemos hablado, por ejemplo, de la primera mujer ingeniero que hubo en México, Concepción Mendizábal. ¿Te parece que vayamos a ver Concepción Mendizábal? Claro, por supuesto. Y vamos a escuchar. Y ahorita regresando de esta cápsula, les comento y comprometemos también a Miguel para que abramos este espacio y más gente conozca a todos estos que son orgullo de la identidad nacional. Así es. Vamos a conocer a Concepción Mendizábal de la voz de Miguel Salinas. Nacional Mexicana. Orgullo e identidad nacional mexicana. Con Miguel Salinas Chávez. En esta entrega rendiremos homenaje a una gran mujer mexicana, Concepción Mendizábal Mendoza, que fue la primera ingeniero civil de nuestro país. Concepción nació un 4 de marzo de 1893 en la Ciudad de México. Fue hija del muy destacado ingeniero Joaquín Mendizábal y Tamborrell. Ocupó el cargo de segundo astrónomo en el Observatorio Nacional de Tacubaya. Inspirada por la labor de su padre, Concepción quiso seguir su profesión y trabajaría arduamente hasta conquistar su objetivo. En los archivos de la Facultad de Ingeniería, desde 1792 y hasta 1909, no existen registros de que ninguna mujer haya cursado estudios de ingeniería. Para 1921 hay registros de 3 mujeres estudiantes de ingeniería, pero fue hasta 9 años más tarde, el 11 de febrero de 1930, que la primera mujer recibió el título de ingeniería civil y fue Concepción Mendizábal. Concepción, como alumna, destacó por su capacidad e inteligencia. Cursó la carrera de ingeniero topógrafo, la cual terminó sin dificultad, y antes de preparar el examen profesional se inscribió en los cursos de ingeniería civil para obtener el título respectivo, que era uno de los más ambicionados en la Escuela Nacional de Ingeniería, cuyo paso para ella no fue nada fácil, pues al cursar el tercer año tuvo que afrontar la penosa y larga enfermedad de su padre y luego su muerte, lo cual fue para ella un golpe terrible, el cual afrontó con entereza y sin menguar en sus estudios ni calificaciones. El 11 de febrero de 1930 fue examinada por un jurado compuesto por brillantes profesores e ingenieros, y de ese examen la revista de Ingeniería publicó lo siguiente, abro cita: bien sabido es que en nuestro medio la intervención de la mujer en aquellos campos profesionales que parecen ser exclusivamente del dominio de los hombres es una labor ardua y desesperante para ella. Sin embargo, en nuestras facultades se han graduado algunas mujeres, y no es una novedad el saber que existen doctores o abogados mujeres, mas la carrera de ingeniero había quedado fuera de las aspiraciones de los anhelos femeniles. Lo rígido de las materias que constituyen su enseñanza, lo inapropiado para la mujer de abordar muchos de los trabajos que constituyen la actividad del ingeniero, etc., sin duda que hacen en gran parte inaccesible para la mujer esta dificultad y noble profesión. Por esto resalta la actitud, constancia y decidida voluntad de la señorita Mendizábal al continuar y lograr con éxito su carrera, cierro cita. Para poder titularse, Concepción Mendizábal tuvo que entregar una memoria de las prácticas que realizó en el laboratorio de materiales en la escuela y el de la Comisión Nacional de Caminos. Concepción destacó como prosecretaria de la Sociedad Científica Antonio Alzate, de la que su padre fue uno de los fundadores. En 1934 fue coautora del Índice General por Autores y Materias de los tomos 1 al 52 de las Memorias y Revista de la Sociedad Científica Antonio Alzate. Tras una larga y productiva vida, Concepción Mendizábal murió a la edad de 92 años el 23 de noviembre de 1985, y por haber demostrado gran carácter, constancia, inteligencia y coraje en alcanzar sus metas y abrir el camino a miles de mujeres en nuestro país, de las cuales es ejemplo, Concepción Mendizábal es un orgullo de nuestra identidad nacional mexicana. Concepción Mendizábal, de la voz de Miguel Salinas. Primer ingeniero, y lo que decías es bien importante. ¿Cómo vamos reencontrando ese valor histórico? ¿Y cómo vamos reencontrando esas participaciones que tienen
cualquier vida que merece ser contada. Así es, claro. Sí, de hecho, esta mujer extraordinaria que se enfrentó a las limitaciones de su tiempo, ¿no? De ciertos prejuicios, ¿no? De decir, bueno, ¿cómo una mujer se va a meter a estudiar ingeniería si es una carrera para hombres? ¿Cómo vamos a permitir? Además, no es propio para su sexo, para su constitución física, que una mujer esté en las obras. En las obras, el casco, el lodo. El asunto rodeada de hombres, que era la misoginia ancestral. El asunto es que ella logra romper esos esquemas solamente con un arma, que es la voluntad. Claro. Que es, yo creo, que el arma que nosotros debemos de siempre tener presente, la constancia, la voluntad, la convicción, ¿no? Y siempre buscar el objetivo, como ella, ¿no? Lo hizo de una manera muy firme y, bueno, trascendió a la historia por ello, ¿no? Maravilloso. Y lo que decías, el tener oportunidad de mostrarlo, yo creo que es bien importante, y por eso también te queremos abrir el espacio de Culturalmente Responsable TV y de Expert TV, para que podamos participar de todo esto que tú estás haciendo y de esta difusión histórica que también estás haciendo. Por supuesto, bueno, pues yo me siento muy honrado de que ustedes consideren digno pues el trabajo que estamos haciendo para poderlo compartir aquí con con la teleaudiencia que lo sigue, porque esperemos que esto también les sirva, porque la finalidad es eso, ¿no? Que la gente lo vea y diga, oye, yo no sabía de este personaje, pero qué bueno que la gente lo empiece a comentar, a difundir en las redes sociales. La idea es que rescatemos nuestra memoria, lo mejor que hemos sido como país, los mejores hombres y mujeres, o mujeres y hombres que hemos tenido, que nos deben de servir de referencia, y hacer a un lado todo lo demás que no nos representa, que no es parte de nuestra identidad, que es un tumor cancerígeno que se ha desarrollado en la sociedad, pero es un cuerpo ajeno, no es parte de nuestra naturaleza. Los buenos somos más. Totalmente. Entonces, y esa es una parte importante. Y además hay algo bien interesante, y que lo comentábamos con Miguel cuando lo conocí. El hecho de plantear el conocimiento veraz acerca de la historia. Por eso en muchas ocasiones Miguel ha sido, y dice, que es incendiario en los comentarios, porque para la historia oficial, que estamos rodeados de mentiras históricas a partir del gobierno asqueroso que toda la vida ha estado queriendo oprimir a todos estos personajes, ¿para qué? Para que no se desarrollen y que la gente pueda seguir opacada y en la opacidad de los movimientos que tienen de no impulsar a todos estos promotores culturales y solamente dejar a unos íconos. Esconden la verdadera historia. Así es, así es. Y en ese esconder la verdadera historia nosotros comentábamos que hay mucho que se tiene que decir acerca de esta forma o de estos próceres históricos que realmente hicieron y que tuvieron una participación importante dentro del desarrollo de la identidad nacional. Bueno, yo creo que los dos principales que están en este rubro de personajes trascendentales para nuestra historia, pero al mismo tiempo haber sido calificados o descalificados como antihéroes. Como antihéroes y como enemigos de la patria, son Agustín de Iturbide, nuestro libertador, claro, y el general Porfirio Díaz. Es el caso de Agustín de Iturbide quizá el más deshonroso en cuanto a que es el único, en México es el único país que ha juzgado y asesinado a su libertador. A su libertador. Como traidor a la patria, es una cosa absolutamente aberrante. No, bueno. Eso yo creo que no existe en ninguna otra parte del mundo. Bueno, el pueblo no, acá los perdonan, se van a Dublín un rato, regresan y hacen, entonces siguen haciendo como una cosa absurda. Dan luego clases en Yale. Así es. Y el segundo caso también escandaloso, pues es el de general Porfirio Díaz, que fue el hombre que pudo poner estabilidad en el país después de un periodo de casi de 70 años, bueno, de 60 o 50 de inestabilidad, de efervescencia política, de inseguridad, de guerras, claro, de todo, etcétera. Y él fue el hombre que pudo poner orden en este país y que sentó las bases del desarrollo. Y darle riqueza, darle cultura, darle también este ensamble y crear un desarrollo de cultura, porque también era un personaje que apoyaba el teatro, la ópera, la música. Para él el arte, el desarrollo artístico no era una parte
de adorno como se considera ahora. O sea, los gobiernos actuales, los neoliberales, incluso los comunistas que hemos tenido, han visto la cultura como un asunto decorativo. Claro. Porfirio Díaz lo veía como un asunto absolutamente paralelo al desarrollo del país. Y además, es más, lo veía como la manera más gráfica de mostrar el desarrollo del país. El periodo de desarrollo artístico del porfiriato, que va desde 1876 a 1910 u 11, o mayo de 11, es el periodo quizá más rico en cuanto a desarrollo artístico, donde vivimos el surgimiento no solamente de una cantidad de música extraordinaria, que es la música de salón, vals, claro, canciones extraordinarias, maravillosas, pero además en arquitectura tú puedes ver las obras más monumentales, más maravillosas que tenemos en México. Yo creo que ha habido 3 periodos nada más donde se ha construido a ese nivel de grandiosidad, que fue en el tiempo prehispánico, con todas las grandes construcciones que se dieron. Bueno, las pirámides. Pirámides y todo okay. eso. El segundo periodo fue presente con la llegada de los españoles, cuando se levantaron catedrales, todos los palacios, ciudades, ¿no? todo. Todos los palacios. Y el tercer momento grandioso de construcción con una idea completa, porque estas dos etapas anteriores han llevado la idea muy clara de representar todo el entorno, es decir, las pirámides eran una cosmovisión. Claro, por supuesto. Las catedrales y las escuelas y las ciudades que se construyeron en la época novohispana también eran una cosmovisión, era la interpretación de todo el mundo, de todo el conocimiento puesto en un edificio, ¿no? Y en el caso de Porfirio Díaz fue exactamente lo mismo. Fue el momento, el último momento además en México que vimos que se enfocó, se le dio personalidad al desarrollo de la arquitectura con una visión de Estado, en el sentido de que reflejara el progreso que había, pero además de una manera artística. Tú puedes comparar, por ejemplo, la famosa estela de luz que puso Felipe Calderón aquí en el Paseo de la Reforma, que es una cosa... La Suavicrema, mejor conocida como la Suavicrema. Una cosa espantosa, y en todo el país está lleno de monumentos absurdos que no tienen absolutamente nada que ver con ese periodo de desarrollo impresionante que hubo con el gobierno de Porfirio Díaz. En cualquier parte del país a donde tú vayas, o sea, en Guadalajara encuentras que los palacios más llamativos fueron hechos en ese periodo, casas, etcétera. En Puebla me tocó verlos igual. Claro. Aquí en la Ciudad de México también. Prácticamente cualquier parte del país a donde tú vayas vas a encontrar esa huella que dejó Porfirio Díaz. Además, ayer me tocó también visitar el Museo del Ferrocarril en Puebla, que también es un sentimiento, yo creo que ambivalente, que uno experimenta ahí, porque por un lado es ver la grandiosidad de lo que es un ferrocarril. La industria ferroviaria, claro, que Porfirio Díaz fue el que lo desarrolló. Cuando él entró como presidente, si no mal recuerdo, había unos 530 kilómetros construidos, y cuando él deja la presidencia entregó 13.500 kilómetros. O sea, sí, las rutas ya eran... El ferroviario que hizo fue extraordinario. Pero que es el que se sigue usando. Eso es algo bien importante. Es el que se sigue usando. Ya no se abrieron brechas después de esta. Se les dieron mantenimiento a Ferrocarriles Nacionales de México hasta que fuera comprada y por extranjeros, que eso es otro tema. Luego un día lo vamos a... Ese es el punto donde te digo que es la cuestión que uno siente, esa frustración de decir, bueno, esto que fue lo que desarrolló el país ahorita no existe. No, claro que no. Entonces, están las propuestas. Ahorita esperemos que el siguiente gobierno, a ver si es cierto, ¿no? Tengan, y que puedan resaltar y que puedan resarcir eso. Está el proyecto de Tren Maya, ¿no? Así como lo quieren hacer del Chepe, como el que le hicieron en Chepe, está el proyecto Tren Maya. Yo lo que veo ahí es que, un tren turístico está bien, pero no es lo que necesita el país. El país necesita claro. Un tren que comunique, por ejemplo, México, Querétaro, Guadalajara, claro, y quizá Tijuana, en fin. Que sea un ¿A ti te tocó viajar en el Tapatío? Fíjate, ¿A ti te tocó viajar? Me tocó cuando todavía estaba activo, pero no me tocó tomarlo. Me arrepiento de no haberlo hecho, porque ahora que vimos los vagones y los dormitorios, etcétera. Los camarines, se llamaban los camarines, eran preciosos. Era una experiencia. Sí, experiencia, y era divertidísimo. Ahora, pues existe simplemente lo que quedó como transporte personal
de gente es el Chepe, que es un tren eminentemente turístico. Y es en el norte. La gente lo puede tomar para ir de un lugar a otro, pero es para turistas básicamente. Está el Tequila Express en Jalisco también, que también es totalmente turístico. Y que quieren hacer, eso está bien como atractivo, pero no tiene que ver con el desarrollo. O sea, el desarrollo del país tiene que ver con el facilitar el traslado de la gente de una manera mucho más eficaz y de las mercancías, evidentemente, ¿no? Efectivamente, y eso es hacer un país culturalmente responsable. Sí. Eso es hacer que se una los esquemas que hay económicos con cultura. Y que el gobierno nos deje trabajar a las asociaciones civiles, culturales e impulsar la verdad histórica, pero la verdadera, no la que ellos quieren hacer y la que ellos masturban como quieren siempre. Vamos a un corte rápido y regresamos porque este tema me encanta. Esto es Culturalmente Responsable TV en Expert TV. Nos acompaña Miguel Salinas. Platicaba con Miguel, nuestro invitado, que es analista, que es historiador, que es una persona culta, que es una persona que ha asesorado tanto a diplomáticos, iglesia, fuerzas armadas, todo esto. Y hablamos de un periodo histórico muy importante, rico en cultura, que fue el Porfiriato. Olvidado por unas cuestiones estúpidas de parte de los gobiernos priistas, principalmente. Y me refiero a priistas, ¿por qué? Porque cuando el PNR estaba, y fueron unas cuestiones absurdas porque fue también una orden masónica la que se da a partir de ensalzar a Benito Juárez y denostar a Porfirio Díaz. Cuando los dos eran masones, grados 33, los dos oaxaqueños, los dos abogados, y eso muy poca gente lo sabe y lo ubica. Hay un momento padre en el cual, y te lo comentaba, nosotros tenemos una obra que se llama Sombras del Imperio, donde demostramos y ponemos en la misma balanza, no de la grandiosidad como el gobierno pone a Benito Juárez, como este prócer, y nosotros exaltamos realmente todo lo positivo que hizo Porfirio Díaz. Y hay una frase que me encanta, que Porfirio Díaz reclama en la obra de teatro, y hace este reclamo histórico, que dice, para empezar, no es Paseo de la Reforma, esto se llamaba Paseo del Emperador, ¿no? Entonces, y este Paseo del Emperador, en ningún lado veo que haya una estatua mía. Y efectivamente, no hay lugares donde tengan bustos, esfinges o algo de Porfirio Díaz. Y reclama y dice, ahí, en Paseo de la Reforma, está el espacio. ¿Y qué es lo que prefieren poner? Una palmera, ¿no? Y entonces, y está la palmera, y es verdad. Sí. O sea, ese es el espacio donde debería haber una estatua ecuestre de Porfirio Díaz. Por supuesto, claro. Ecuestre, aparte. De hecho, el único lugar en el país donde existe una estatua de Porfirio Díaz, el único lugar del país, es en el municipio de Orizaba, Veracruz. Esa estatua se puso hace 5 años más o menos por el que entonces era presidente municipal, como él se llama Juan Manuel Díez, no recuerdo su segundo apellido, pero es Juan Manuel Díez, Díez con Z. Él tuvo la osadía, ¿no?, de hacer el acto de justicia histórica, de poner un monumento de Porfirio Díaz, pero lo hizo de una manera además muy inteligente, como él sabía que iba a venir una presión política para que quitaran esa figura cuando él ya no estuviera. Él, adjunto a la presidencia municipal, había un terreno baldío que se utilizaba pues, como para tirar ahí, era como un vertedero de basura. Entonces él compra ese terreno, él lo compró con su dinero, limpió el terreno, lo convierte en un jardín público, o sea, aunque es un terreno privado, lo deja sin ningún tipo de cerca ni nada para que la gente pueda entrar, y ahí pone la estatua de Porfirio, que él pagó con su dinero también. Entonces llega el siguiente gobierno y un regidor de Morena, evidentemente, se pone a dar golpes de pecho, pues, ¿y cómo es posible que se haya levantado una figura de Porfirio? Y propone al ayuntamiento que la retiren. Entonces Juan Manuel Díez le dice, a ver, punto número 1, ese terreno
es mío y es propiedad privada. Que yo les permita el acceso es otra cosa. Claro. Y 2, esa figura es mía también. Así que si tú la tocas, claro, te metes en propiedad privada, claro. No solamente estás en propiedad privada, sino estás ya entrando a algo que tiene dueño y tú vas a responder por los datos. Ahorita por el momento se quedó ahí la estatua. Vale la pena, si alguien pasa por ahí de la gente que nos ve, que se dé una vuelta y le rinda honores al general Porfirio Díaz. ¿Cómo no? Es algo muy importante. Tú mencionabas al principio que yo había tenido el honor de conocerte. Bueno, no lo dijiste así, pero yo lo digo. Sí, no, yo no lo dije. No, pero que nos conocimos en un evento de autores y de autores y editores, claro. Donde quien fue el punto de encuentro para que nos conociéramos fue nuestro amigo Leopoldo Mendívil. Polo Mendívil, que ya lo tuvimos en el programa pasado y que los invitamos. Bueno, no, ya fue su presentación del libro. Ok. Bueno, Leopoldo, junto con Leopoldo presentamos una conferencia el 27 por ahí, 21 de junio pasado, en el Club de Periodistas de México, aquí en el Centro Histórico de México. Una conferencia que se llamó Estaríamos mejor con Porfirio Díaz. Claro. Que fue una conferencia realmente muy retadora para la gente, porque hablamos, varias personas, entre ellos el general Roberto Vadillo, Leopoldo Mendívil y un servidor. Sí. A mí me tocó hablar y hacer un balance sobre lo que fue la obra de gobierno de Porfirio Díaz comparada con Benito Juárez. Maravilloso. Sin una cuestión ideológica, aunque sí la mencioné, porque al final de cuentas dije, la referencia que yo hice básicamente era el que en ese momento era el candidato que iba encabezando las encuestas, toma como referencia en todos sus actos a Benito Juárez y siempre trata de denostar y separarse de la figura de Porfirio Díaz. Entonces dije, como este hombre tiene las posibilidades de ser el próximo presidente de México, claro, vamos a analizar qué significa que se referencie con uno y repudie al otro. Entonces me metí a estudiar y ahí les mostré la obra y el pensamiento de Juárez y lo que había representado para el país y la contraparte, que era el pensamiento de Díaz. La gente quedó de verdad muy impactada de ver muchas de las cosas que en los libros de historia de nuestro país pues no existe, o sea, no se menciona para nada, simplemente está ahí para que la gente lo sepa. Mucha gente que votó, iba a votar por este candidato, claro, pues cambió su intención de voto simplemente pues por saber esto, ¿no? Por supuesto. Entonces, este es el tipo de cosas que yo creo que debemos de irnos atreviendo a hacer y para ir recuperando, claro, estos espacios, porque evidentemente estas mentiras han avanzado porque no ha habido quien les presente contra o quien les presente cara, ¿no? La verdad. Y eso es bien importante. Y ese es nuestro trabajo en Culturalmente Responsable, mi querido Miguel. Y también es la participación que tú tienes con el boletín. Con el boletín de información e inteligencia estratégica, porque para eso es, sí, para acercar, y ese es el trabajo de Culturalmente Responsable, acercar la realidad y la verdad a la gente en el engrandecimiento. Por eso te abrimos la puerta para el orgullo e identidad nacional mexicana, para que la gente lo pueda saber, lo pueda conocer. Y hay algo bien importante. Nosotros estamos todos los jueves, pero vamos a poder estar. Pueden ustedes escuchar este programa, bajarlo, sintonizarlo en todas las redes. ¿Nos permites que pongamos en la caja de comentarios el link de esa conferencia para que la gente que le interese pueda verlo? Claro, por supuesto, se los agradecería. Pues entonces, pues así va a ser. Para que más gente pueda, tener un poco más de información y que se documenten. Simplemente es una invitación, no es decir, ya habló el oráculo y ya, palabra, claro, de Dios. No. Simplemente yo presento documentos y presento argumentos y la gente los puede corroborar con su propia investigación y sacar sus conclusiones. Yo las tengo bien fundamentadas, pues porque he leído y he encontrado las fuentes que me han corroborado que esta situación era así. La gente puede hacer el mismo ejercicio y que llegue a sus propias conclusiones, ¿no? Culturalmente Responsable, con un invitado de lujo, Miguel Salinas, muchísimas gracias. Ahora nuevo colaborador a partir de que nos va a otorgar y nos presta muy amablemente las cápsulas de Orgullo e Identidad Nacional Mexicana. Y nosotros, nuestro compromiso es difundirlo, hacerlo viable, hacerlo atractivo para ustedes que nos escuchan a través del canal de Los Expertos. Y nosotros nos vamos. Miguel, muchísimas gracias. Al contrario. Esta es tu casa. Las veces que vengas a México, gracias, me avisas para que podamos tenerte en el programa. Gracias. Y los vamos a dejar con una cápsula de otro orgullo.
¿Te parece? Vamos a platicar de Graciela Salicrup López. Y ella es extraordinaria matemática de la UNAM, mexicana, que hizo innovaciones en el campo de la topología, que es el estudio, una rama de las matemáticas que se especializa en estudiar las formas de los cuerpos, ¿no? Las formas por ejemplo, para sacar una fórmula de esto. De esos cuerpos no. Bueno, de todo tipo de cuerpos, pero estos específicamente. Pero es además una rama importantísima para la industria. Entonces ella hizo una gran cantidad de innovaciones, murió de manera muy prematura, pero aún así dejó, pues la verdad, un gran legado. Se le recuerda mucho en la UNAM, hay un salón dedicado a su nombre, y bueno, yo espero que la gente que vea esta cápsula también le sirva de inspiración para sentirse orgullosamente mexicanos. Miguel, muchísimas gracias. Esta es tu casa. Mi nombre es Osvaldo Huerta. Nos vemos la próxima emisión. Síganos en las redes sociales, tus redes, para que no se nos pasen. Bueno, nos pueden encontrar en la página www.biie.org. En YouTube tenemos 2 canales, que uno es Orgullo e Identidad Nacional Mexicana y el otro es Boletín de Información e Inteligencia Estratégica. Muchísimas gracias. Mi nombre es Osvaldo Huerta. Nos quedamos con Orgullo e Identidad Nacional, Graciela Salicrup López. Gracias. Orgullo e Identidad Nacional Mexicana. Orgullo e Identidad Nacional Mexicana. Con Miguel Salinas Chávez. En esta entrega haremos un merecido homenaje a una extraordinaria mujer que dedicó su talento a la ciencia y a la investigación, la maestra Graciela Beatriz Salicrup López, nacida en la Ciudad de México un 7 de abril de 1935. Sus primeros estudios los realizó en el Colegio Alemán, la secundaria en un colegio de religiosas, y de ahí pasó a la Escuela Nacional Preparatoria. Graciela Salicrup descubrió su amor por las matemáticas gracias a sus profesores del Colegio Alemán, y desde esa edad decidió dedicarse a ellas, lo cual no convenció del todo a su familia, aunque sí la apoyaron para ingresar a la universidad, no sin antes enviarla con un psiquiatra por si sus aspiraciones profesionales obedecían más a un desequilibrio mental. Fue su psiquiatra, el doctor Armando Hinojosa Cavazos, quien dio fe de su sano juicio y con quien terminó casándose y teniendo 3 hijos. Graciela tenía facilidad para el arte, disfrutaba la música, la literatura e historia, amaba la ópera, las exposiciones de pintura, las visitas a los museos y el dibujo, gozaba sus clases de idiomas y pasaba largas horas en la biblioteca. Como profesora fue siempre ejemplar, preparando sus clases del Instituto de Matemáticas de manera impecable. Sus investigaciones escritas a lápiz formaban filas interminables de cuadernos perfectamente organizados. Graciela Salicrup se interesaba en todo, quería entenderlo todo. Ella se recibió de arquitectura en 1959 y la aplicó más tarde en otra de sus pasiones, la arqueología. Uno de sus pasatiempos fue copiar códices prehispánicos. Graciela participó en las excavaciones de Teotihuacán y en la reconstrucción y restauración de pinturas y sitios como Tetitla. Ya casada y con 3 hijos, Graciela en 1964, con ese insaciable deseo de aprender y superarse, se inscribió en la Facultad de Ciencias para la carrera de Matemáticas. Entre 1966 y 1968, en medio de sus estudios, dio clases de matemáticas en la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Y en 1969, año en el que se recibió, empezó a dar clases en la Facultad de Ciencias de la misma universidad. Fue contratada en el Instituto de Matemáticas de la UNAM como investigadora especial y en 1970 publicó su primer trabajo y continuó investigando en colaboración del doctor Roberto Vázquez, con quien hizo investigaciones de gran profundidad y relevancia en el área de topología categórica. Como sus publicaciones siempre fueron en español, impidió que fueran conocidas internacionalmente, sino hasta muchos años después. La obra de Graciela Salicrup no solo queda en sus trabajos en arqueología o matemáticas, sino también en su importante trabajo que realizó como maestra guía y asesora de tesis. Fue investigadora pionera en la rama de topología categórica en la década de 1970 y 80. Asistió al Congreso sobre Aspectos Categóricos de Topología y Análisis en Ottawa, a la Conferencia Internacional de Teoría Categórica en Alemania y al taller sobre tópicos especiales en topología y teoría de categorías en Bremen en el año de 1981. La maestra Salicrup tuvo una muerte prematura a causa de una terrible caída que sufrió en 1982, que la hizo padecer terribles dolores, y a causa de ello murió el 29 de julio de ese mismo año.
La Sociedad Matemática Mexicana publicó en 1988 un trabajo completo de sus investigaciones. Actualmente el salón principal del Instituto de Matemáticas de la UNAM lleva su nombre, como homenaje a su persona y trabajo como investigadora. Por haber sido una mujer que supo valorar cada minuto de su existencia, amando la vida y el conocimiento y siendo una mujer ejemplar, Graciela Beatriz Salicrup López es un orgullo de nuestra identidad nacional mexicana. Imagen informativa, tercera emisión.